nosotros, Dios, gracias por estar acá con nosotros esta noche, Padre. Te pido que puedas darnos un corazón suave, Padre, un corazón que entiende tu palabra y que toma decisiones para aplicarla en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que haces. Esté con nosotras en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mujeres, bueno, ¿quién acá les gusta las películas? El cine. Bueno, ¿a quién le gustan los spoilers? Ya saben con quién no hablar si sale una película nueva, ¿no? Pero bueno, para quien no sabe, un spoiler es una revelación anticipada de detalles importantes como el final o giros clave de una trama, sea películas, libros, series, arruinando la sorpresa, ¿sí? Porque es como, ¿cómo va a ser una película si ya sabes el final? ¿Sí? Es un poco raro, ¿amén? Pero algo que yo pensaba es que nunca nos molesta saber el inicio de las películas o el inicio de los libros, ¿sí? Como no hay como dar un spoiler del inicio. Si yo te cuento cómo empieza una película, eso no arruina la sorpresa, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar en una escritura. Vamos a Eclesiastés 7, 8. Eclesiastés capítulo 7, vamos a leer el versículo 8. Dice así: vale más el fin de algo que su principio. Vale más el fin de algo que su principio. Bíblicamente, vale más el fin que el principio. Y eso es muy cierto para la película, ¿amén? Que estamos hablando del final, es más importante que el inicio. Pero también eso vale mucho para nuestra universidad. El fin, o sea, terminarla, tener tu título, es más importante que empezarla. Tú puedes empezar 10 carreras, pero si no terminas ninguna, no sirve mucho, ¿sí? Para el mundo. También yo pensaba, ¿no? Esto vale para el embarazo. El fin del embarazo es más importante que el inicio, porque al fin tú das la luz a tu hijo, ¿sí? Es más importante que quedarse embarazada es tener el bebé al final, ¿sí? También yo pensaba en las relaciones. Vale más el fin del noviazgo y el compromiso que culmine en el matrimonio, ¿sí? Es como, nadie quiere estar de novia por solo estar de novia, ¿sí? Uno quiere estar de novio para que eso termine en un compromiso, en una boda, ¿me? Vamos a militar. También eso vale para trabajar, ¿sí? O sea, uno más piensa en pensionarse, ¿sí? Construir su vida del fruto del trabajo, el final es mejor que el inicio. Pero también espiritualmente, y principalmente espiritualmente. Vamos a ver acá el contexto de Eclesiastés, el capítulo 7, pero vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así: vale más el buen nombre que el buen perfume, amén, aunque es bueno echarse perfume. Pero vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Esa escritura es muy cierta, principalmente para las discípulas, ¿sí? O yo diría únicamente para nosotros discípulos. El fin de nuestra vida es mucho mejor que el inicio. ¿Por qué? Porque cuando morimos como discípulas vamos a ir al cielo. ¿No es increíble, mujeres? Sí. Y por eso acá dice, ese es el fin de todos. Para nosotros es mejor, amén. Pero para alguien que no tiene a Dios, no es mejor porque no va a ir al cielo, sino al infierno. Pero acá está hablando a discípulos, ¿sí? Es mejor nuestro funeral que el día en que nacimos. Wow. Y por eso yo quiero realmente hablar hoy de algo muy importante. Dios me puede esperar. Es que yo hice así, pero toca hacer así. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 9. Intenta ahorrar hojas y ahí se pierde. En 1 Corintios 9 vamos a ver el mismo principio, ¿ven? Que el fin vale más que el principio. 1 Corintios 9, vamos a leer versículo 24. 1 Corintios 9, 24, dice así:
¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Acá el apóstol Pablo está hablando de una carrera, ¿sí? Y igual, el fin de la carrera es más importante que el inicio. Porque si tú no terminas la carrera, no ganas el premio, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esta carrera que Pablo está diciendo acá? Es nuestra vida como discípulos. Muchas veces nosotros pensamos que el bautismo es como el fin de todo, ¿sí? Yo me acuerdo, este domingo, ¿no? Para la gloria de Dios se bautizaron 2 mujeres increíbles, ¿no? Ana María y Alejandra. Y un hermano me dijo, wow, como lo logramos. Y yo, hermana, solo empezó. Pero a veces vemos el bautismo como el fin, ¿sí? Como, wow, yo logré que mi mamá se bautizara por la gracia de Dios. O yo, wow, mis familiares se bautizaron, mi amiga, mi compañera de trabajo, en Conecta, ¿sí? Pero tenemos que pensar que el bautismo simplemente es el inicio de la carrera. La vida cristiana es la carrera. Y terminar la carrera es encontrar este premio celestial que es la vida eterna. Amén. Antes del bautismo, nosotros estábamos corriendo para todos los lados, menos para el cielo. Al ser bautizada por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de correr hacia el cielo. Pero hay que terminar la carrera. ¿Tiene sentido? Sí. Esa carrera nos llevará al cielo, pero sí y solamente sí la terminamos. Y creo que nosotras hemos sido y estamos siendo entrenadas en ayudar a otras personas a ser bautizadas. Creo que eso es muy presente para nosotras. Pero hay que entender que esto no es el fin, ¿sí? Es el inicio. Tenemos que ahora también aprender y ser expertas a cómo mantenernos hasta el fin de la carrera, pero también ayudar a estas mujeres a terminar la carrera. ¿Amén? Por eso, en este intersemanal y en los siguientes, yo quiero repasar con ustedes los estudios de seguimiento que teníamos de los principios básicos. Sí, tenemos estudios de seguimiento. ¿Qué significa eso? Que después del bautismo tenemos 5 estudios que son importantes para cementar las convicciones para que permanezcamos fieles, ¿sí? Y yo quiero animar, ¿no? Que si nosotras no hemos estudiado estos estudios, o si tú discipulas a alguien y no les has dado estos estudios, déselo, ¿sí? ¿Te entendió? Haz los estudios. Aunque ella se bautizó hace 1 año, hace 10 años, no importa. Pregúntele, como hermano, ¿tú recibiste estos estudios? Y si no, vamos a arrepentirnos y dar los estudios, ¿amén? Entonces, ¿cuál es el propósito de repasar estos estudios, no? Uno es capacitarnos, amén. Uno es capacitarnos para que podamos saber dar estos estudios, amén, para las futuras discípulas que van a llegar, pero también para las que ya están y quizás no recibieron, pero también para que tengamos firme estas convicciones, amén. Entonces, el primer estudio se llama Ya me bauticé y ahora qué, y ese es el título de la prédica, amén, que es el estudio. Entonces, en este estudio vamos a repasar Hechos 2, del 36 al 47. Vamos a leerlos por partes. Hechos 2, del 36 al 47. Dice así: Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente:
Sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Vamos a parar acá y luego seguimos leyendo. Es muy importante, mujeres, tener muy claro el plan de salvación. Todas nosotras que fuimos bautizadas hemos entendido esto, amén, en su momento, pero a veces nos olvidamos. A mí me pasaba mucho, yo vine de un trasfondo religioso, yo frecuenté varias iglesias cristianas antes de llegar al reino, y aunque yo me bauticé con la convicción que era para perdón de mis pecados, para yo ser salva, recibir el Espíritu Santo de Dios, era algo que yo luchaba muchas veces, porque yo permitía mi corazón llenar de sentimentalismo. Yo pensaba, Dios, no es posible que tantas personas en tantas iglesias en todo el mundo no estén salvas, aunque sigue una doctrina falsa. Pero quería recordarnos, hermanas, esta noche del plan de salvación, ¿sí? Que es tan sencillo, tan claro, pero es el único que nos puede salvar, que es creer en Jesucristo, como dice acá la Escritura. Ellos reconocieran que Jesús era el Señor y el Mesías, ellos se arrepintieran, que significa un cambio total de mente, que resulta en un cambio total de vida, y ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, el bautismo por inmersión, para recibir perdón de pecados y el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la única manera que podemos ser salvos, ¿sí? Me gusta poner el ejemplo cuando yo hago el estudio de cálculo de Pepita, ¿no? Vamos a suponer que Pepita es una mujer muy chévere, ella se interesa por estudiar la Biblia. Pepita empieza a estudiar la Biblia, ella da todo su corazón, su mejor, lee la Biblia y ora todos los días. Ella cree en Jesucristo. Pepita toma decisiones radicales de arrepentirse, deja una relación impura, perdona a un familiar que tiene que perdonar. Pero un día antes de la fecha de su bautismo, no sé, pasa un accidente y Pepita muere. ¿Para dónde iría Pepita? Bíblicamente, Pepita no iría al cielo. Claro, pero ella creyó, ella se arrepintió, ella quería hacerlo, pero ella no iría al cielo. ¿Por qué? Vamos a Romanos 6, que también enseñamos esta escritura. Romanos 6, vamos a ver acá, versículos 3 y 4. Romanos 6, versículo 3 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Uno puede pensar, Carol, pero Pepita solo no se bautizó, solo no se metió en el agua. Yo no creo que Dios no dejaría a Pepita entrar, ¿sí? Pero si nosotros entendemos bíblicamente qué es el bautismo, la Biblia dice que el bautismo es para unirnos con Cristo Jesús. El bautismo es para participar en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Si preguntamos diferente, si preguntamos, pero Carol, solo porque Pepita no se unió a Cristo, ella no fue salva. Pero solo porque Pepita no fue sepultada con Cristo, no tuvo sus pecados lavados por Cristo, no resucitó con Cristo, ella no va a entrar en el cielo. Si nosotros entendemos el bautismo en las Escrituras, nos queda claro por qué Pepita no fue al cielo. ¿Amén? Yo sé, mujeres, que es un tema sensible, porque esta verdad condena a muchas personas que amamos. Pero tenemos que ser radicales con las Escrituras, porque el sentimiento que podemos tener por una persona no la va a salvar. Lo único que la va a salvar es la verdad de las Escrituras. Y tenemos que estar bien convencidas del plan de salvación para también ayudar a nuestros familiares y estas personas. ¿Amén? ¿Queda claro, mujeres? Entonces, tenemos que estar convencidas del plan de salvación. Vamos a volver a Hechos 2 y vamos a seguir leyendo. Si tú nos visitas y no te suena bien lo que estamos hablando, si te quedas con dudas, habla con nosotros. Tenemos un estudio profundo con varias escrituras que pueden ayudarte a entender este principio. ¿Amén? Pero vamos a Hechos 2, vamos a volver al versículo 41, dice así:
Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y propiedades y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El título: ya me bauticé, ¿y ahora qué? Ahora imitar la vida de los discípulos que también se bautizaron, amén. Versículo 42 dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Me gustaría hablar un poquito de qué significa mantenerse firme. Algunos sinónimos es dedicarse continuamente, ser devoto, perseverar y ser fiel en conservar. Algo interesante, mujeres, es que la Biblia nos llama a ser devotas, mantenernos firmes, pero no nos da una especificidad. Por ejemplo, dice que ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, pero no dice cuántos capítulos de la Biblia por día tenemos que leer. Dice que tenemos que leer todos los días, pero no dice cuánto. Por ejemplo, dice que ellos eran devotos a la oración, pero en ninguna escritura nos dice cuántos minutos tenemos que orar por día. Dice que ellos eran devotos a la comunión, pero no dice cuántas personas tenemos que saludar en el servicio. ¿Cuál es el punto? Perdón, acá. Las horas. ¿Cuál es el punto? Dios espera devoción, que es todo nuestro corazón, dar nuestro mejor. ¿Por qué no está escrito cuánto tiempo, cuántos capítulos o cuántas personas tenemos que evangelizar, por ejemplo? Es porque eso es diferente para cada persona. Incluso es diferente para la misma persona dependiendo de su situación. Por ejemplo, para una mujer que trabaja, estudia y es mamá, leer un capítulo de la Biblia por día, eso es dar su mejor. Pero para una universitaria que está en vacaciones, quizás leer un capítulo de la Biblia es lo mínimo. ¿Sí me entiendes? Quizás cuando uno está enfermo, orar 30 segundos es lo mejor que esta persona puede hacer. Pero si nosotros estamos en un festivo haciendo nada, orar 30 segundos no es dar el mejor. ¿Sí me entiendes? El punto es que Dios quiere llamarnos a ser devotos. Tenemos que entender que el sinónimo de una discípula es alguien con devoción, es alguien que se mantiene firme, es alguien que da su mejor. Y entendemos esto, mujeres, para las relaciones, ¿no? Imagínate, tú te vas a casar y para que firmen ahí en la notaría la boda, tiene que estar especificado todo lo que debe hacer un esposo. Por ejemplo, hablar con la esposa mínimo 15 minutos por día, al despertar, en el almuerzo, antes de dormir. Tiene que darle regalo del Día de la Mujer, de la Madre, ¿sí me entiendes? O sea, eso no está escrito, porque no queremos una persona que va a cumplir algo que está escrito, ¿sí? Queremos a alguien que nos va a amar con todo el corazón. O las mujeres que son mamás, ¿sí? Para uno ser mamá no está escrito, ay, tienes que alimentar a tu hijo 6 veces al día, con esta comida, cambiar el pañal a cada 4 horas. No, es ama a tu hijo, cuida a tu hijo, ¿sí? Hacemos con todo el corazón, vemos la necesidad, hacemos lo mejor que podemos en las condiciones que tenemos, ¿amén? Es lo mismo para con Dios. Y acá la Biblia nos enseña 4 áreas que debemos mantenernos firmes. Y si tenemos este corazón, mujeres, vamos a permanecer en la carrera, ¿amén? ¿Y cuáles son estas 4 áreas? Vamos a ver, no está escrito ahí, pero me gusta pensar en estas 4 áreas como 4 patas de una silla. Yo iba a hablar de las sillas que estamos sentadas, pero no tienen patas, son raras. Pero imagina una silla con esa tampoco. Allá hay una que ustedes pueden ver. Bueno, una silla tiene 4 patas, ¿no? La mayoría de las sillas tiene 4 patas, ¿no? Uno puede sentar en esa silla y difícilmente va a caer.
¿sí? A no ser que quieras mucho caer, puedes caer de una silla de 4 patas, amén, pero normalmente uno no va a caer. Ahora imagina si sacamos una de las patas de esa silla. Ya se queda más difícil. Uno puede sentarse, pero si se descuida cae, ¿sí? Y si sacamos 2 patas, la silla solo tiene 2. Yo creo que es posible, dependiendo de las patas que uno no quita ahí. Pero una pata, no. ¿Cuál es el punto, mujeres? Si nosotras nos mantenemos firmes en una de estas 4 áreas, pero en otras 3 no vamos a permanecer en la carrera. O si permanecemos firmes en 3 áreas, pero en una no, estamos en peligro de no permanecer en la carrera. ¿Ven? ¿Y cuáles son estas 4 áreas? Versículo 42. Primera, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Dónde está la enseñanza de los apóstoles hoy? En las Escrituras, ¿sí? Tenemos, mujeres, que leer la Biblia diariamente, pero no solo leer, sino que leer con atención y pasión, estar enamoradas de Dios, buscar hacer estudios personales que puedan ayudar a nuestro corazón. Yo creo, mujeres, que cada discípula tiene que tener el afán de querer leer la Biblia entera muchas veces en la vida, ¿sí? Imagínate, esto acá es el poder que Dios quiere mostrarnos, ¿sí? Dios es mucho más infinito que la Biblia, pero eso es lo que Él nos quiere dar a conocer. Un discípulo que no tiene el afán de, wow, yo quiero leer la Biblia entera, no está entendiendo cuán poderosas son las Escrituras. Y no estoy diciendo que tiene que leer entera hoy, amén, pueden hacerlo, pero amén, en tu capacidad, si eso demora 2 años, 3 años, no importa. Imagina si a cada 3 años tú lees la Biblia entera, eso sería increíble. Si a cada año, si a cada 6 meses, amén, uno puede leer la Biblia en 6 meses, es bastante, pero uno puede, amén. Yo quiero animarlas que podamos tener un plan de leer la Biblia entera. También, mujeres, debemos leer con un corazón humilde y obediente. Realmente, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Yo quiero recordarnos, hermanas, que cuando nosotras hicimos de Jesús nuestro Señor, en el día de nuestro bautismo, la Biblia se volvió nuestra autoridad máxima. ¿Qué significa eso? Que nosotras obedecemos la Biblia sin peros. Pero no me gusta este mandamiento. No importa lo que te gusta. Porque cuando hicimos de Jesús el Señor, nos importa lo que a Jesús le gusta, ¿amén? Pero yo pienso diferente. No importa lo que tú piensas. Si Jesús es tu Señor, importa lo que Jesús piensa. Pero mis papás me enseñaron otra cosa. No importa. Porque Jesús es tu Señor. Pero yo siento que debo hacer algo diferente. ¿Saben qué, mujeres? No importa lo que sentimos. Si la Biblia habla, nosotros obedecemos, ¿amén? ¿Y saben por qué, mujeres? Porque es recordar cómo estaba tu vida antes de ser Jesús tu Señor. Tú hacías lo que pensabas, hacías lo que sentías, hacías lo que te daba la gana, hacías lo que tus papás hablaron y cómo tú estabas. Destruida, ¿sí? Todo lo que la Biblia enseña es para nuestro bien. Por eso hicimos de Jesús nuestro Señor, para andar en sus caminos y no los nuestros, ¿amén? Mira el Salmo 119, versículo 105. Si necesitamos estar enamoradas de la Biblia, yo les recomiendo leer el Salmo 119. El salmista ama las Escrituras, es increíble. Yo estoy segura que va a renovar también nuestro amor por la Biblia. Pero vamos a ver acá el versículo 105, dice, 105 al 107, dice así: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. ¡Wow! Para el salmista la palabra es una lámpara, es lo que le guía, es algo necesario. Él dice, yo hice un juramento. Todas nosotras que fuimos bautizadas hicimos un juramento delante de testigos. Dijimos que Jesús es nuestro Señor y hay que cumplir nuestra palabra. ¿Amén, mujeres? Y acá el salmista dice, Señor, es mucho lo que he sufrido. Mujeres, ya es mucho lo que hemos sufrido sin Dios.
danos vida conforme a tu palabra. La palabra nos da vida, amén. Nos da una vida que vale la pena vivir. Fuera de la Biblia no hay vida que valga la pena vivir, amén. Por eso tenemos que leer las Escrituras con corazón obediente, amén. Regresando allá a Hechos 2:42, el segundo punto, la segunda pata de la silla, dice, ¿no?, que ellos mantenían firmes en la comunión. La comunión, tú puedes leer en el griego si quieres, pero significa la participación en la iglesia. Ellos se mantenían firmes en estar con la iglesia. Y yo separé qué significa participar en la iglesia en 3 puntos, rápidamente, 3 subpuntos, ¿sí? El primer punto significa no faltar a las reuniones. Como leímos en Hechos 2, dice que ellos se reunían todos los días. Mujeres, tenemos que tener esta convicción que la iglesia es de Dios. ¿Quién creó la iglesia? Dios. La iglesia es de Dios, es el cuerpo de Cristo y nosotros necesitamos la iglesia. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, 23. Yo pienso que este mandamiento de no dejar congregarnos, muchas desobedecemos como hablé ahorita. Pero es que yo pienso que, pero es que yo siento que, pero es que mis papás me dijeron que. No estamos siendo totalmente obedientes, mujeres. Y estamos en riesgo cuando actuamos así de no permanecer en la carrera. En Hebreos 10, mire lo que la Biblia dice. Estoy llegando. Dice así, Hebreos 10, 23, dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La Escritura empieza diciendo: mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Cuál es nuestra esperanza como discípulos? Llegar al cielo. Esa es la esperanza, por eso estamos acá, amén. Pero para mantenernos firmes esta esperanza, para mantenernos firmes en la carrera, ¿qué necesitamos? No dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, nosotros nos preocupamos las unas por las otras y nos estimulamos a permanecer en la carrera. Todas nosotras mujeres, naturalmente, no queremos permanecer en la carrera. Tu carne, mi carne, no quiere permanecer en la carrera. Por eso necesitamos de la iglesia, del cuerpo del reino, para animarnos, ¿sí? Y yo tengo la plena convicción que ninguna de nosotras está por encima de las escrituras. Nadie puede decir, claro, pero a mí esa escritura no se aplica. Nadie puede decir eso. Todas necesitamos la iglesia, pero a veces actuamos como si no la necesitáramos. Y la iglesia también necesita de nosotras. Muchas veces pensamos, pero es solo esta vez. Es solo esta vez, es que estoy muy cansada. Pero es solo esta vez, es que me salió un viaje. Pero es solo esta vez, es que no puedo. Pero intenta tener este argumento con tu trabajo. Decir, jefe, pero es solo esta vez, yo no voy porque estoy cansada. Jefe, es que es cumpleaños de mi abuelita, solo esta vez. ¿Ustedes harían esto? ¿Por qué no haremos eso? ¿Por qué no haríamos esto? Porque tenemos miedo de perder algo valioso, que es el salario, el premio de nuestro trabajo, que es el salario. ¿Amén? Cuanto más debemos tener miedo de perder nuestro premio celestial. ¿Quién falta a una parcial o final de la universidad? Y puede decir al profesor, pero solo esta vez. Es que yo dormí mucho, es que ayer no dormí, es que no sé, la abuelita hizo cumpleaños, lo que sea, el gato, es el memorial del gato. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no queremos perder el premio, no queremos perder el semestre, porque perdiendo el semestre perdemos la beca, perdemos el título, y está bien, no hay que perder estas cosas, amén, hay que valorar nuestro trabajo, nuestra universidad, pero cuánto más, mujeres, tenemos que valorar nuestro premio celestial, amén. Vamos a volver a Hechos, capítulo 2. Amén. Nunca más hago esto de las hojas, yo estoy súper perdida. Amén. Hechos 2.
que leímos, ¿no? ¿Cuál es el otro aspecto de mantenernos firmes en la comunión? El primer, no faltar, amén, a las reuniones. El segundo es tener relaciones profundas en la iglesia. En Hechos 2, lo que leímos, versículo 46, dice que no dejaron de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Ellos no solo se reunían en los servicios, amén, pero ellos compartían la comida en sus casas. Ellos vivían en estas relaciones profundas. Nosotros tenemos, mujeres, que tener relaciones profundas en la iglesia. Tenemos que saludar, hablar, interesarnos en el convivio. Uno puede pensar, claro, pero yo soy tímida. Yo no sé qué hablar. Te voy a enseñar, es muy fácil. Toma apuntes si es tu caso, ¿ves? Entonces tú estás allí, no conoces a mucha gente, recién te bautizaste, eres tímida. Probablemente alguien va a hablar contigo, ¿sí? Esa persona te va a hacer una pregunta, no sé, ¿cómo fue tu día? Tú intentas dar una respuesta más detallada que tú puedas. O sea, no dices solamente bien, pero intenta, fue bueno, fui a la universidad y vine acá. Eso ya es, ¿sí? Ya es chévere. Y ¿sabes? Ahora es lo fácil. Tú vuelves la misma pregunta. ¿Y tu día cómo fue? Y ahí ya tiene una conversación, ¿sí? Y la hermana después, ella va a contar su día y quizás te va a hacer otra pregunta. ¿Y en qué trabajas? De nuevo, intenta hacerlo más detallado, en el hospital. Amén. ¿Y tú? Vuelves a preguntar. De esta manera nosotros construimos amistades profundas, amén. Quiero animar a las mujeres, no lleguen a confraternidad, sea en una fiesta de reina, lo que sea, y te quedas sentada en tu rincón, ¿sí? Busca hablar con una persona, ¿sí? Al menos la persona, no sé, que más te gusta, o la persona que más habla, porque al menos tú escuchas, ¿sí? Hacemos un esfuerzo, ¿amén? Todas nosotras podemos. Yo quiero animar a las mujeres a buscar estas relaciones profundas, abrir nuestro corazón, ser vulnerables. Nosotras necesitamos una de las otras, nosotras necesitamos tener mejores amigas, ¿amén? Amén. Tercer punto dentro del segundo punto. ¿Están conmigo? Ok. Otra parte de mantenernos firmes en la comunión es lo que dice en versículo 44, ¿no? Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Es el hecho de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El mismo principio se aplica de la que no hay una especificidad en las escrituras, ¿sí? En el Antiguo Testamento sí había el diezmo y Dios era muy específico, como cuántas veces por año tenías que dar y bueno, así muy específico, y aún la gente no daba. Entonces el tema no es ser específicamente, siempre el tema es el corazón. Pero el Nuevo Testamento no habla del diezmo, ¿sí? Habla acá que ellos tenían todo en común, que ellos vendían sus propiedades, compartían sus bienes según la necesidad de cada uno. Y en 2 Corintios 9, 7, no necesitan abrir, pero apunten para leer después, dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Tenemos que dar nuestros diezmos con todo nuestro corazón. ¿Qué eso significa? Lo mismo, es diferente para cada persona. Quizás tú puedes dar tu diezmo, como dijo, una mamá soltera con 3 hijos, ganando el mínimo, pagando arriendo. Esta mujer da el diezmo y wow, es la mujer más generosa de la iglesia. Pero quizás para uno que tiene un buen trabajo, gana bastante dinero, no tiene muchas responsabilidades, quizás los papás tienen también plata, yo no sé, dar el diezmo no, es como, si me entiendes, no es nada. Un diezmo es como lo mismo que uno gasta en una ropa. Entonces el punto es dar nuestro mejor, ¿también? Dar nuestro corazón, dar de las primicias, no lo que nos sobra. Tenemos que dar primero, ¿ven? Vamos a volver aquí, bueno, ya estamos acá. Tercer pata de la silla. Dice que ellos eran devotos en la comunión. Perdón, en el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? Son el acto de tomar la Santa Cena. Amén. Vamos a 1 Corintios 11. Es lo que hacemos todos los domingos
cuando pasa el pan y el jugo de uva. ¿Amén? 1 Corintios 11, vamos a leer del 23 al 32. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El hecho de tomar la Santa Cena o el partimiento del pan es muy importante, mujeres. Primero vamos a entender el propósito, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué debemos hacer eso? Pero ¿por qué hacemos cada domingo? Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. Entonces, cada vez que nosotros cogemos el pan y el vasito con el jugo, estamos recordando a Jesús en su sacrificio. Es un memorial de nuestro compromiso con Jesús. Es recordar por qué tú eres una discípula, porque Jesús murió en la cruz por ti. De la misma manera, es el momento que cada vez que comes el pan y tomas de la taza, tú estás renovando tu voto a Dios. Decir: amén, por tu sacrificio, Jesús, yo también decido morir a mí misma. Ahora, ¿qué significa tomar la cena de manera indigna? Creo que eso es importante explicar bien, porque muchas entendemos mal. Significa tomar la cena sin examinarnos, ¿sí? Entonces, cuando estamos ahí en el servicio, o incluso antes del servicio, la verdad, todos los días, ¿no? Tenemos que autoexaminarnos. Pero es pensar: esta semana yo viví como el sacrificio de Jesús valiendo la pena. O sea, yo viví como Jesús siendo el Señor de mi vida en todos los aspectos de mi vida. Y si la respuesta es no, en ese momento es tomar una decisión de arrepentirse. Amén. Es como pensar: wow, no, esta semana yo no traté bien a mis familiares. Yo fui muy ruda con mi mamá, con mi esposo, en mi casa yo fui pendenciera. En fin, es como: wow, yo tengo que cambiar este corazón. Y tú tomas decisiones: voy a llegar a la casa y pedir perdón a mis familiares. O tú te das cuenta que Jesús no fue el Señor en tu evangelismo, o en tu pureza, o en tus diezmos, en fin, cualquier área. Y es en este momento, es como: amén, Dios, como un restart, ¿sí? Como esta semana yo voy a hacerlo. Y después que tú tomas la cena, tú te arrepientes y puedes confesar eso en tu discipulado. Amén. Muchas pensamos que tenemos que confesar antes del discipulado y sacamos personas del servicio incluso para hablar. Es como: no, hermana, este no es el momento para confesar tus pecados, porque eso no es arrepentimiento. Tú tuviste toda la semana para confesar. No creo que eso que estás confesando pasó ahorita, y solo para que tu conciencia está libre tú vas a sacar a alguien de servicio porque tienes que... No, eso no es arrepentirse. Es tú ser consciente, pensar: wow, ¿cómo está mi vida? ¿Sí? Cada día hacer ese ejercicio. Y al tomar la cena, tú tienes un compromiso primero con Dios. Y luego tú hablas con tu discipuladora para que recibas ayuda, ¿sí? Pero recuerden, confesar no es lo mismo que arrepentirse. Es parte de arrepentimiento, amén. Pero es querer cambiar. ¿Tiene sentido? Sí. Y por fin, mujeres, la cuarta pata es devotos a la oración. Vamos a Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. ¿Están conmigo? Es un poquito de pau, pero es bueno. Todas necesitamos. Efesios 6, 18. Una anécdota: yo empecé a dar pau a Manu
Pero creo que ella no entiende el significado. Yo estaba con Marvel, estoy en discipulado, y Mano empezó a portarse mal. Yo le dije, Mano, ¿tú quieres pau pau? Y ella hizo así, ay. Y quería llevarme al cuarto, y yo, no, tú no quieres. Pero eso es el papá de Dios, ¿sí? Es hecho con mucho amor, que nosotros debemos tener este corazón de Mano, de querer pau pau. Es bueno, es bueno. Mano es increíble. Dios sabe lo que uno necesita. Amén. Vamos a Efesios 6, 18, dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¡Wow! La Biblia nos llama a orar en todo momento. Nuevamente, no dice cuántos minutos, pero en todo momento, ¿sí? Tenemos que estar alertas. La oración, mujeres, es para muchas cosas. Podemos pedir, podemos agradecer, pero principalmente debe ser para que podamos permanecer fieles. Jesús en el Getsemaní da instrucción a sus discípulos en los últimos momentos de su vida. Dice, oren para que no caigan en tentación. Eso debe ser el principal de nuestras oraciones. Como Dios, yo solo quiero llegar al cielo. Ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame a sacar de mi corazón todo lo que no te agrada, ¿sí? Eso debe ser el principal de nuestras oraciones. Pero también orar unas por las otras, lo mismo, como dice acá, perseveren en oración por todos los santos. Tenemos que estar alerta. ¿Alerta con qué? Manténgase alerta. ¿Con qué? Con los ñeros de Bogotá también. Pero principalmente es estar alerta de no perder la carrera, de no salir de la carrera. Eso es lo que tenemos que estar orando, ¿ven? Por nosotras y también unas por las otras. Orar para llegar al cielo, pensar en el cielo. Orar para Dios, wow, yo quiero un día verte cara a cara. Yo quiero estar con las legiones de ángeles alabándote, ¿sí? Tener esto en nuestro corazón. Muy importante esta cuarta pata, ¿amén? Y con esas 4 patas, hermanas, si hacemos eso, no vamos a caer, ¿amén? No vamos a salir de la carrera. Bueno, había 2 escrituras más, pero por el tiempo no vamos a leer. Pero les animamos a leer después Hechos 9, del 15 al 22, que es la famosa conversión de Pablo, está en el estudio de seguimiento, que habla la importancia del evangelismo, ¿sí? Y quería solo mencionar eso. Bueno, vamos allá, la última. Hechos 9, que es importante, es importante. Hechos 9. Y ya terminamos para irnos a la casa. Hechos 9. Vamos a leer acá. Bueno, en versículo 15 dice: ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Acá es Jesús hablando con Ananías sobre la conversión de Saulo, ¿amén? Y dice que Saulo era su instrumento escogido para dar a conocer su nombre. Acá en versículo 19, la segunda parte dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, algo muy importante también para nosotros para permanecer en la carrera es nuestro evangelismo. ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamadas, ¿sí? Acá dice que Saulo era un instrumento escogido, así como cada una de nosotras. Y si nosotros pensamos, ¿qué es lo mejor que nos pudiera pasar después que somos bautizadas? Morir, es lo que vimos en el inicio de la predica. Más vale el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento, ¿sí? Pero no hemos muerto aún. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene acá en la tierra para una misión. ¿Amén? ¿Cuál es esta misión? Evangelizar a todas las naciones, evangelizar nuestra familia, evangelizar a nuestros amigos, evangelizar nuestros conocidos y desconocidos también, amén. Y la misión es algo que salva tanto a las personas que van a recibir el mensaje, pero nos mantiene salvas también, porque estamos constantemente enseñando
esos 4 principios que nosotras necesitamos para permanecer en la carrera. ¿Y cuál es mi reto, ¿no? De este punto? ¿Cuál es tu plan de evangelismo de esta semana? Si no tenemos un plan de evangelismo, quizás no va a pasar. ¿Y qué me refiero a un plan? No es como algo súper elaborado. No, por ejemplo, mi plan esta semana es evangelizar una persona cada día en el Transmilenio. Es un plan. Tú sales de la casa con tu plan. Voy a ir al Transmi y ya, ¿sí? O por ejemplo, mi plan esta semana es hablar con una amiga antigua. ¿Se dice así? Sí. Amiga del pasado. No que una amiga sea... Pero es como, voy a hablar con una amiga antigua cada día para invitarla. Una amiga antigua cada día, es tu plan. Mi plan esta semana es invitar a un vecino cada día. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Es un plan. Pero es algo que está en nuestro corazón, que estamos orando cada mañana como Dios, ayúdame a tener un plan de evangelismo y cumplir este plan. ¿Amén? Amén. Mujeres, la última escritura era Hebreos 5:11 hasta el 6:6, ustedes pueden leer, pero el punto es que nos anima a avanzar en la madurez. ¿Amén? Entonces quería animarles con este estudio para nosotras, para aprendamos también con las mujeres que ya vienen y recordar, ¿no? Tener muy presente que el fin es más importante que el inicio. Vamos a terminar la carrera juntas y para Dios sea la gloria.